Yusuf sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies cuando descubrió que alguien había intentado convertir su amor por Habba en un simple contrato. Lo que debía ser el comienzo de una nueva vida terminó transformándose en una humillación capaz de romper a dos familias, mientras un secreto mucho más oscuro amenazaba con destruir la vida de otra joven que luchaba por sobrevivir. Nadie imaginaba que, detrás de una firma y de unas palabras pronunciadas con rabia, se escondía una tragedia que estaba a punto de cambiar el destino de todos. Hola amigos, soy Miguel. Hay heridas que nacen por culpa de los enemigos, pero las más profundas siempre llegan de las personas que uno ama. Yusuf estaba convencido de que su felicidad junto a Habba era más fuerte que cualquier obstáculo. Sin embargo, bastó una visita inesperada para convertir la ilusión de su compromiso en una amarga decepción. El padre de Habba llegó profundamente ofendido después de descubrir la existencia de un contrato matrimonial. Para él, aquel documento significaba una sola cosa, que su hija era vista como una mujer interesada únicamente en el dinero de la familia Hankoulu. La indignación estalló delante de todos. Han humillado a mi familia. Las palabras pesaban como piedras. Nadie encontraba una respuesta capaz de borrar semejante ofensa. Hamiyet intentó justificar su decisión asegurando que solo estaba protegiendo el patrimonio familiar. Creía estar actuando como una madre responsable, convencida de que algún día Habba podría reclamar una parte de la fortuna de Yusuf. Pero aquella explicación solo conseguía alimentar todavía más el resentimiento. Mientras unos discutían por el dinero y el honor, otra historia infinitamente más dolorosa comenzaba a ocupar el centro de todo. Munever seguía luchando por recuperarse después de la brutal agresión que había sufrido. Su estado físico era delicado, pero las verdaderas heridas permanecían ocultas. Quienes la rodeaban comprendían que había algo mucho peor de lo que todavía nadie se atrevía a pronunciar. Toprak permanecía junto a ella intentando darle fuerzas. No tienes que cargar sola con todo esto. Cuando quieras hablar, estaré aquí. Aquellas palabras no buscaban respuestas inmediatas, solo pretendían impedir que una víctima terminara consumida por el miedo. Al mismo tiempo, otra noticia golpeó como un rayo a toda la familia. Jid había sido detenido. Las autoridades aseguraban que existía una denuncia que lo señalaba como responsable de la agresión contra Munever. Nadie podía creerlo. Quienes conocían al joven estaban convencidos de que jamás levantaría la mano contra la mujer que amaba. Eso es imposible, Jid nunca haría algo así. Pero las pruebas iniciales parecían favorecer la acusación, y cada minuto que pasaba aumentaba el peligro de verlo terminar en prisión. Mientras tanto comenzaban a aparecer detalles todavía más inquietantes. Los médicos descubrieron lesiones antiguas en el cuerpo de Munever. Aquellas marcas revelaban que la violencia no había empezado aquella noche. La verdad resultaba aterradora. Alguien llevaba mucho tiempo maltratándola. Las sospechas empezaron a dirigirse hacia Uygar, el prometido de Munever. Poco a poco, diferentes personas comenzaron a unir piezas, que hasta entonces parecían inconexas. Su comportamiento controlador, sus amenazas y el miedo permanente que mostraba la joven dejaban de parecer simples coincidencias. Sin embargo, demostrarlo sería mucho más difícil. Uygar ocupaba un cargo importante y sabía perfectamente cómo protegerse. Mientras Jid permanecía retenido, él seguía moviéndose con una inquietante tranquilidad. En medio de semejante caos, Yusuf regresó a la mansión consumido por la rabia. Había descubierto toda la historia del contrato y no podía aceptar que precisamente su propia madre hubiera sembrado semejante desconfianza entre él y la mujer que amaba. Entró decidido a pedir explicaciones. ¿Cómo has podido hacer algo así? Habba será mi esposa. Hamiyet intentó justificarse. Solo quería protegerte. Pero Yusuf ya no escuchaba razones. Para él, el verdadero patrimonio nunca había sido el dinero, era Habba. Y si alguien lograba romper la confianza entre ellos, estaría destruyendo precisamente aquello que más valor tenía en su vida. Mientras la discusión estallaba dentro de la mansión, en otro lugar Munever seguía debatiéndose entre el miedo y el silencio. Todos comprendían que únicamente ella podía salvar a Jid diciendo la verdad. Pero también sabían que, si pronunciaba el nombre del verdadero culpable, su vida volvería a correr un peligro mortal. La pregunta era inevitable. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentarse al hombre que llevaba tanto tiempo aterrorizándola? ¿O permitiría que un inocente pagara por los crímenes del verdadero monstruo? Pero fue precisamente en ese instante cuando todos comprendieron que el contrato matrimonial ya no era el problema más grave. La verdadera amenaza tenía nombre, rostro y una capacidad aterradora para destruir la vida de cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras Yusuf intentaba salvar su relación con Habba, Munever seguía atrapada entre el miedo y el deber de decir la verdad. De su decisión dependía no solo su futuro, sino también la libertad de Jid. Yusuf no podía aceptar que el amor entre él y Habba hubiera quedado manchado por la desconfianza. Ver el dolor en los ojos de la joven lo atormentaba mucho más que cualquier discusión con su propia familia. Hamiyet insistía en que todo lo había hecho pensando en proteger a su hijo, pero él ya no veía protección en sus actos, sino una profunda falta de confianza hacia la mujer con la que había decidido compartir su vida. No vuelvas a decidir por mí. Aquellas palabras dejaron a Hamiyet completamente inmóvil. Jamás había imaginado que Yusuf pudiera levantarle la voz. Sin embargo, el joven ya no estaba dispuesto a permitir que nadie utilizara el dinero como medida para juzgar el amor de Habba.
Mientras la familia seguía enfrentándose, en la comisaría la situación de Jit empeoraba minuto tras minuto. El peso de la acusación comenzaba a caer sobre sus hombros con una fuerza insoportable. Él repetía una y otra vez que era inocente, pero las declaraciones existentes todavía no bastaban para convencer a las autoridades. Gökhan intentaba mantener la calma mientras analizaba cada detalle del caso. Sabía que todo dependía del testimonio de Munever. Si ella hablaba con sinceridad, la mentira preparada por Uygar comenzaría a derrumbarse. Pero también comprendía el terror que debía sentir una mujer que había vivido durante tanto tiempo bajo amenazas. No puedes culparte por todo esto. Jit bajó la mirada. Si ella sufrió en silencio fue porque intentó protegernos. Aquella idea lo perseguía sin descanso. Cada segundo encerrado aumentaba la impotencia de no poder estar junto a la persona que más necesitaba apoyo. Mientras tanto, Toprak permanecía al lado de Munever sin presionarla. Observaba cómo la joven despertaba sobresaltada, incapaz de encontrar tranquilidad incluso dentro del hospital. Sus silencios decían mucho más que cualquier palabra. Cada vez que alguien mencionaba a Uygar, el miedo volvía a reflejarse en su rostro. Era el comportamiento de una víctima que había aprendido durante demasiado tiempo a sobrevivir callando. Sin embargo, algo cambió cuando quedó a solas con Toprak. La joven reunió fuerzas para pronunciar unas palabras casi inaudibles. Si hablo, volverá a hacer daño. Toprak sintió un nudo en la garganta. No era el miedo por ella misma. Munever seguía pensando en proteger a los demás incluso después de todo lo que había sufrido. En la mansión, Haba vivía otro conflicto completamente distinto. El orgullo le impedía acercarse a Yusuf después de la humillación provocada por el contrato, pero el amor seguía siendo mucho más fuerte que cualquier resentimiento. Animada por quienes confiaban en su relación, decidió enfrentarse de una vez por todas a la verdad. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Yusuf apenas pudo ocultar la angustia que llevaba acumulando desde la noche anterior. Nunca dudé de ti. Haba lo observó con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿por qué permitiste que todo llegara tan lejos? No había reproche en su voz, solo un inmenso cansancio. Yusuf le explicó que jamás había sabido nada del contrato. Aquella decisión había sido tomada sin consultarle y él mismo se sentía avergonzado por todo lo ocurrido. Haba escuchó cada palabra intentando descubrir si existía una sola mentira, pero no la encontró. Por primera vez desde la discusión volvió a reconocer al hombre del que se había enamorado. Mientras tanto, otra conversación estaba cambiando silenciosamente el rumbo de la historia. Mehmet y otros miembros de la familia descubrieron detalles sobre el oscuro pasado de Uygar. Comenzaban a salir a la luz antiguas sospechas relacionadas con su anterior matrimonio y con comportamientos violentos que durante años habían permanecido ocultos. Nadie podía demostrar todavía aquellos hechos, pero cada nueva información reforzaba la convicción de que Munever nunca había mentido. La imagen respetable que Uygar mostraba ante todos empezaba a resquebrajarse. Él también era consciente de ello. Por eso comenzó a actuar con una inquietante desesperación. Sabía que si Munever declaraba oficialmente, toda la red de mentiras que había construido durante años podía venirse abajo de un solo golpe. En el hospital, la presión aumentaba. Los investigadores necesitaban tomar declaración cuanto antes. Los médicos confirmaban que la joven podía hablar, aunque emocionalmente seguía completamente destrozada. Toprak le tomó la mano con delicadeza. Solo di la verdad, ya no estás sola. Aquellas palabras parecieron romper el muro que Munever había levantado durante tanto tiempo. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Respiró profundamente. Por primera vez desde que despertó, parecía decidida a enfrentarse a todos sus miedos. Mientras los agentes se preparaban para entrar en la habitación y registrar oficialmente su declaración, muy lejos del hospital Yusuf recibía una noticia que le heló la sangre. Había desaparecido. Uygar ya no estaba donde todos esperaban encontrarlo, y si realmente había comprendido que Munever estaba a punto de contar toda la verdad, solo existía una posibilidad capaz de explicar aquella desaparición. Que estuviera dispuesto a silenciarla para siempre antes de que pronunciara una sola palabra. Lo que nadie imaginaba era que la verdad llevaba demasiado tiempo esperando el momento de salir a la luz. Mientras todos buscaban desesperadamente a Uygar, en el hospital una mujer reunía las últimas fuerzas que le quedaban para enfrentarse al hombre que había convertido su vida en un infierno. Si conseguía hablar antes de que fuera demasiado tarde, un inocente recuperaría su libertad y un monstruo perdería para siempre la máscara con la que había engañado a todo el mundo. La desaparición de Uygar sembró el pánico entre quienes conocían realmente su carácter. Nadie creyó que hubiera huido por miedo, al contrario, todos sospechaban que estaba preparando un último movimiento para protegerse. Yusuf fue el primero en comprender el peligro. Si Munever declaraba oficialmente, toda la mentira construida contra Jit se derrumbaría en cuestión de minutos. Uygar ya no tendría escapatoria, no puede acercarse al hospital. La orden salió de sus labios casi como una súplica. No pensaba permitir que aquel hombre volviera a hacer daño a nadie. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Munever permanecía en silencio. Los médicos confirmaban que estaba físicamente más estable, pero el miedo seguía dominando cada uno de sus movimientos. Bastaba escuchar el nombre de su agresor para que su respiración cambiara y sus manos comenzaran a temblar. Toprak seguía sentada junto a ella. No intentaba obligarla a hablar, solo quería que sintiera que ya no estaba sola. Después de unos largos minutos, Munever levantó lentamente la mirada. «Tengo miedo». Toprak apretó con fuerza su mano. «Lo sé».
pero esta vez todos estaremos contigo. Aquellas palabras parecían sencillas, pero para una mujer que llevaba tanto tiempo viviendo bajo amenazas, significaban algo completamente distinto. Por primera vez empezaba a creer que quizá el miedo no tendría la última palabra. En la comisaría, Jade continuaba esperando noticias sin saber qué estaba ocurriendo fuera. Cada minuto encerrado aumentaba la angustia. No le preocupaba únicamente su situación. Lo único que ocupaba su mente era Munever. Solo quiero que esté viva. Aquella frase resumía todo su dolor. Jamás había pensado en sí mismo. Solo deseaba que ella pudiera recuperar la tranquilidad que le habían robado. Fuera de la sala de interrogatorios, los familiares vivían una espera desesperante. Nadie encontraba consuelo. Sabían que cualquier decisión tomada durante las próximas horas cambiaría el destino de todos. Sultan no podía ocultar su rabia. Había visto demasiadas injusticias para aceptar que un inocente siguiera pagando mientras el verdadero culpable permanecía libre. Al mismo tiempo, Mehmet comenzaba a reconstruir el pasado de Uygar. Poco a poco aparecían historias que durante años habían permanecido enterradas. Personas que lo habían conocido empezaban a recordar comportamientos violentos, amenazas y episodios que nunca fueron investigados con la seriedad necesaria. Cada nuevo detalle fortalecía una sospecha terrible. Lo ocurrido con Munever no había sido un hecho aislado. Era el patrón de un hombre acostumbrado a utilizar el miedo como arma. Mientras esa investigación avanzaba, otro conflicto seguía creciendo dentro de la mansión Hansioğlu. Havva todavía no conseguía olvidar la humillación provocada por el contrato matrimonial. Aunque había comprendido que Yusuf nunca participó en aquella decisión, la herida seguía abierta. Yusuf decidió acabar definitivamente con cualquier duda. Buscó a Havva y la miró directamente a los ojos. «Lo único que quiero es casarme contigo». Ella permaneció unos segundos en silencio. Después sacó cuidadosamente el contrato. Yusuf apenas lo observó. No necesitaba leer una sola línea. Delante de Havva rompió aquel documento en varios pedazos. «Nuestro matrimonio no necesita esto». Los ojos de Havva comenzaron a llenarse de lágrimas. Aquella escena no solo destruía un papel, también enterraba el miedo de que algún día el dinero pudiera pesar más que el amor. Sin embargo, el gesto provocó otra consecuencia inesperada. Hamiyet contempló todo desde la distancia. Nunca había imaginado que su plan terminaría uniendo todavía más a la pareja. Por primera vez comenzó a sentir que estaba perdiendo el control sobre las decisiones de su propio hijo. Aquella derrota alimentó un resentimiento que todavía no estaba dispuesto a abandonar, pero mientras la familia trataba de recomponer sus heridas, la verdadera batalla seguía librándose en el hospital. Finalmente llegaron los investigadores. Entraron con discreción y pidieron permanecer a solas con Munever para recoger su declaración oficial. Toprak salió lentamente de la habitación, aunque antes de cerrar la puerta le dedicó una última mirada llena de esperanza. Todo dependía de aquellos pocos minutos. Dentro de la habitación reinó un largo silencio. Los agentes comenzaron con preguntas sencillas. Munever respondió con voz temblorosa. Después llegaron las cuestiones más difíciles. ¿Quién la había golpeado? ¿Quién llevaba tanto tiempo amenazándola? ¿Quién intentó obligarla a guardar silencio? Las lágrimas volvieron a recorrer su rostro. Durante unos segundos pareció incapaz de continuar. Entonces, respiró profundamente, recordó cada golpe, cada humillación, cada amenaza, y comprendió que seguir callando solo permitiría que el horror continuara. Con un esfuerzo enorme levantó la cabeza y pronunció el nombre del verdadero responsable. Fue Uygar. Aquellas dos palabras cambiaron el rumbo de toda la investigación. La acusación oficial contra Jade empezaba a derrumbarse. Pero, casi al mismo tiempo, un policía irrumpió apresuradamente en la habitación con una noticia que heló la sangre de todos. Uygar acababa de ser localizado, y no estaba huyendo. Se dirigía exactamente hacia el lugar donde se encontraba Munever. El nombre de Uygar ya había quedado grabado en la declaración de Munever, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Cuando todos respiraban aliviados creyendo que Jade recuperaría la libertad, una noticia hizo que el miedo regresara con más fuerza que nunca. El hombre que durante tanto tiempo había sembrado el terror no estaba dispuesto a aceptar su derrota. Si todavía conservaba una oportunidad para escapar, primero debía impedir que la única testigo siguiera hablando. Los agentes reaccionaron inmediatamente al conocer la dirección que había tomado Uygar. El hospital se convirtió en el centro de todas las preocupaciones. Nadie podía descartar que intentara acercarse a Munever para intimidarla o incluso acabar definitivamente con el único testimonio capaz de destruirlo. Yusuf sintió que la sangre le hervía. Hasta ese momento había conseguido contener la rabia, pero ahora todo era diferente. Ya no se trataba únicamente de proteger a Jade. Aquella joven había sufrido demasiado y no permitiría que volviera a pasar por el mismo infierno. No dejaré que vuelva a tocarla. Mehmet comprendía perfectamente lo que estaba sintiendo su hermano. Sin embargo, sabía que actuar impulsivamente podía empeorar la situación. Piensa antes de hacer cualquier locura. Pero Yusuf apenas escuchaba. Cada recuerdo de Munever aterrorizada aumentaba su determinación de detener a Uygar con sus propias manos. Mientras tanto, dentro del hospital, los investigadores seguían ampliando la declaración de la joven. Una vez que rompió el silencio, las palabras comenzaron a salir con una mezcla de dolor y alivio.
Relató las amenazas, los golpes, el miedo constante con el que había aprendido a convivir y la forma en que Uygar utilizaba su posición para hacer creer a todos que era un hombre intachable. Cada frase añadía una nueva pieza a un rompecabezas que durante demasiado tiempo había permanecido oculto. Uno de los agentes comprendió enseguida la gravedad del caso. Aquello ya no era únicamente una agresión, era una cadena de abusos que llevaba mucho tiempo destruyendo la vida de una mujer inocente. Fuera de la habitación, Toprak esperaba con el corazón encogido. No dejaba de pensar en el enorme esfuerzo que Miniver estaba haciendo para enfrentarse a sus propios recuerdos. Sabía que cada palabra pronunciada significaba revivir el sufrimiento. Cuando la puerta volvió a abrirse, el rostro de Miniver seguía reflejando agotamiento, pero había desaparecido algo que la había acompañado durante demasiado tiempo. Por primera vez ya no escondía la mirada. Toprak sonrió emocionada. «¡Lo lograste!». Miniver apenas pudo responder. «Ya no quiero seguir viviendo con miedo». Aquellas palabras emocionaron a todos los presentes. Al mismo tiempo, en la comisaría comenzaban a llegar las primeras consecuencias de aquella declaración. Los investigadores entendieron que la versión presentada por Uygar estaba llena de contradicciones. La acusación contra Jid empezaba a perder fuerza y la posibilidad de recuperar su libertad era cada vez más real. Cuando recibió la noticia, Jid cerró los ojos unos segundos. No pensó en la injusticia que había sufrido, solo pensó en Miniver. «Gracias por decir la verdad». Aunque ella no pudiera escucharlo, aquellas palabras nacían desde el fondo de su corazón. Mientras todo parecía empezar a resolverse, Yusuf decidió buscar a Habba. Después de todo lo ocurrido, comprendió que la vida podía cambiar en un solo instante, y no quería seguir dejando espacio para los malentendidos. La encontró esperando noticias con la misma preocupación que todos. Sin necesidad de decir nada, ambos comprendieron que necesitaban estar juntos. Yusuf tomó sus manos. «Prométeme que nunca volveremos a permitir que otros decidan por nosotros». Habba sintió que todas las discusiones de las últimas horas perdían importancia frente a lo que acababan de vivir. «Te lo prometo». Los dos sabían que aún quedaban obstáculos por superar, especialmente dentro de la familia Hancock. Sin embargo, también comprendían que ninguna firma, ningún contrato y ninguna manipulación podrían separar a dos personas que habían decidido confiar la una en la otra. Muy cerca de ellos, Hamiyet observaba la escena en silencio. Por primera vez empezó a preguntarse si había cometido un error imposible de reparar. Su intención siempre había sido proteger a Yusuf, pero sus decisiones terminaron empujándolo precisamente hacia el lado contrario. El orgullo le impedía reconocerlo abiertamente. Sin embargo, la culpa comenzaba a abrirse paso en su interior. Mientras tanto, otra conversación marcaba un cambio decisivo. Los investigadores informaron a la familia de que también revisarían antiguos expedientes relacionados con Uygar. Existían demasiadas dudas sobre episodios de su pasado que nunca habían sido esclarecidos. Si aparecían nuevas pruebas, las consecuencias para él serían mucho más graves de lo que imaginaba. Aquella noticia devolvió un poco de esperanza a todos. No solo se trataba de hacer justicia por Miniver, también podía impedir que otras personas sufrieran el mismo destino. Pero cuando parecía que, por fin, el peor momento había quedado atrás, un vehículo se detuvo bruscamente frente al hospital. Varios agentes salieron apresurados. Uno de ellos llevaba una expresión que hizo temer lo peor. Se acercó directamente a Yusuf y a Mehmet. «Tenemos un problema». Los dos hermanos intercambiaron una mirada de preocupación. El policía respiró profundamente antes de continuar. «Uygar no piensa entregarse. Acabamos de recibir información de que va armado y ha jurado que no permitirá que nadie destruya su vida». Durante unos segundos nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra, porque todos comprendieron que la verdad ya había salido a la luz. Pero el hombre más peligroso de toda esta historia todavía no había dicho su última palabra. La confesión de Miniver había derrumbado las mentiras de Uygar, pero la justicia todavía no estaba asegurada. Un hombre desesperado era mucho más peligroso que uno poderoso. Mientras la policía intentaba localizarlo antes de que cometiera una nueva locura, todos comprendían que una sola decisión equivocada podía convertir aquella victoria en una tragedia imposible de reparar. La noticia de que Uygar estaba armado cayó como un golpe sobre toda la familia. Nadie dudaba ya de su culpabilidad. Después de la declaración de Miniver, las piezas comenzaron a encajar una tras otra. La falsa denuncia contra Jid, las amenazas, los golpes y los años de silencio revelaban la verdadera personalidad de un hombre que había utilizado su prestigio para esconder una vida construida sobre el miedo. Yusuf apenas lograba controlar la rabia. Durante demasiado tiempo había visto sufrir a personas inocentes sin conocer toda la verdad. Ahora sabía perfectamente quién era el responsable. Esta vez no escapará. Mehmet volvió a intentar detenerlo. «No convierta su locura en la tuya, la policía ya va tras él». Pero Yusuf no podía permanecer inmóvil. Sentía que cada minuto perdido aumentaba el riesgo de que Uygar encontrara la forma de hacer daño una vez más. Mientras tanto, dentro del hospital, Miniver recibía el apoyo de quienes nunca dejaron de creer en ella. La joven seguía muy débil, pero su expresión ya no era la misma. Durante años había vivido sometida al miedo. Aquella declaración no ahorraba el dolor, pero representaba el primer paso hacia una vida diferente. Toprak permanecía a su lado. «Todo terminó, ya no podrá hacerte daño». Miniver cerró lentamente los ojos. «Ojalá hubiera encontrado fuerzas para hablar mucho antes». No pronunciaba aquellas palabras para culparse, sino para lamentar el tiempo que el miedo le había robado. Toprak negó con suavidad.
Lo importante es que hoy rompiste el silencio. Aquella conversación emocionó profundamente a todos los presentes. Al mismo tiempo, en la comisaría comenzaron los trámites para revisar la situación de Jeet. La declaración de Munever desmontaba completamente la acusación que lo había llevado a pasar aquellas horas entre rejas. Los investigadores entendieron que había sido utilizado como parte del plan de Uyghur para desviar todas las sospechas. Cuando finalmente le comunicaron que recuperaría la libertad, Jeet respiró profundamente. No sintió deseos de celebrar. Lo único que quería era correr hasta el hospital. Necesitaba mirar a Munever a los ojos y demostrarle que nunca había dejado de creer en ella. Cuando por fin pudo entrar en la habitación, el silencio habló antes que cualquier palabra. Los dos permanecieron inmóviles durante unos segundos. Después Jeet se acercó lentamente. No vuelvas a cargar sola con tanto dolor. Las lágrimas comenzaron a recorrer el rostro de Munever. Perdóname por no haber hablado antes. Jeet negó inmediatamente. No tienes nada que perdonar. Aquellas palabras rompieron la última barrera que todavía existía entre ambos. Fuera del hospital, la búsqueda de Uyghur continuaba. Las autoridades intensificaron el operativo mientras también reabrían antiguos expedientes relacionados con él. Varias investigaciones que durante años habían permanecido archivadas empezaban a cobrar un nuevo significado gracias a la declaración de Munever. Su imagen de hombre respetable se desmoronaba definitivamente. Muy cerca de allí, otra historia también comenzaba a encontrar un camino hacia la reconciliación. Después de todo lo ocurrido, Java decidió hablar con Hamiyet sin esconder sus sentimientos. La tensión seguía siendo evidente. Durante unos segundos ninguna de las dos encontró las palabras adecuadas. Finalmente fue Java quien rompió el silencio. Nunca quise separar a Yusuf de su familia. Hamiyet la observó detenidamente. Por primera vez ya no veía delante de ella a una joven interesada en la fortuna de los Hankoulu. Veía a una mujer que estaba dispuesta a proteger el amor de su hijo incluso cuando había sido humillada. Aquella sinceridad comenzó a derribar lentamente el muro que ambas habían levantado. Quizá las dos cometimos errores. Ava sonrió con discreción. No hacía falta decir nada más. Mientras tanto, Yusuf llegó junto a ellas y comprendió inmediatamente que algo había cambiado. La tensión de los últimos días empezaba a desaparecer. Todavía quedaban heridas por sanar, pero al menos el odio ya no ocupaba el mismo lugar. El joven tomó la mano de Jabba. No volveremos a permitir que nadie decida nuestro futuro. Ella respondió apretando su mano con fuerza. El contrato que tanto dolor había provocado ya no existía, solo quedaba la promesa que ambos habían decidido cumplir. Muy lejos de allí, las autoridades continuaban tras los pasos de Uyghur. Su caída parecía inevitable. Cada nueva prueba fortalecía el caso en su contra y dejaba claro que el terror con el que había controlado tantas vidas estaba llegando a su final. Aquella jornada cambió para siempre el destino de varias personas. Munever comprendió que el silencio nunca protege a las víctimas, sino a quienes las hacen sufrir. Jeet descubrió que el amor verdadero también significa esperar, confiar y permanecer al lado de quien más lo necesita, incluso en los momentos más oscuros. Yusuf y Jabba entendieron que ninguna riqueza vale más que la confianza mutua, y que una relación solo puede construirse cuando dos personas deciden creer la una en la otra por encima del orgullo, las sospechas y las presiones familiares. Porque el amor puede sobrevivir a las mentiras, la familia puede reconstruirse después de los errores, y la justicia puede tardar en llegar. Pero cuando la verdad encuentra finalmente una voz que se atreve a pronunciarla, incluso el miedo más profundo comienza a perder su poder. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando una mujer dejó de callar y decidió recuperar su vida.